Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, el Señor nos ha reunido una vez más para poder leer un poco y estudiar la santa palabra de Dios, la cual es nuestro alimento espiritual. Entonces, para poder entender mayormente cuál es el propósito divino, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces voy a cerrar mis ojos y voy a pedir que el Señor nos guíe y Él ponga verdaderamente, unja mi mente, mis labios, mi corazón, para que Él nos pueda hablar. Yo creo eso, que Dios usa a los hombres, ¿cierto? Si tan solamente el hombre se rinde a Él. Dios ciertamente está dispuesto a usarlo y para bendecir. Entonces oro al Señor, querido Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso. Padre, aquí estamos una vez más sirviendo tu propósito, Señor, siguiendo el llamado, el altísimo llamado que tú nos has hecho, Padre, para predicar la palabra, Señor, y para traer tu propósito, Señor, que el cual tú nos has revelado, Señor, a tus hijos que estamos hambrientos y sedientos de ti. Bendícenos, háblanos tú, Señor, y Padre, que virtud salga de ti, Señor, y Padre, y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesucristo, yo oro y también oro con aquellos que van a ver este vídeo y lo van a escuchar. En el nombre de Jesucristo, yo te pido estas cosas. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces en Efesios. Hay un gran tema, pero es un tremendo tema escritural y que yo sé que va a ser de bendición para usted. Algo está pulsando en mi corazón, ¿cierto? Para poder hacer este vídeo. Entonces voy a leer en el libro de Efesios para tomar nuestra base. El Señor, yo pienso que nos va a dar otras escrituras, pero vamos a tomar este libro de Efesios, el capítulo 1. ¿Ya? La verdad que todo el libro de Efesios, ¿ya? Es paralelo al libro de Josué. Y el libro de Josué del Antiguo Testamento es un libro de redención, porque el pueblo finalmente, después de salir de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y después de cruzar el desierto y deambular por el desierto, finalmente llegan, ¿cierto?, a la tierra de promesa, que era donde Dios lo estaba llevando. Entonces, una tierra de promesa, ya que Dios les prometió al pueblo de Israel, una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, para ellos, para los israelitas, para los judíos, es la tierra donde ellos están ahora. Correcto, y están luchando por su tierra porque Dios prometió bendecir a los judíos en su tierra. Fuera de su tierra Dios no los puede bendecir, pero ahora ellos están en su tierra y Dios pelea por ellos. Entonces, pero así como la tierra natural era la promesa, digamos, para los judíos, la tierra prometida, poseerla en heredad, así también nuestra tierra es la tierra del Espíritu Santo. Es la tierra de todas las promesas bíblicas que Dios ha hecho. Por así decirlo, toda la omnipotencia de Dios, todo el poder de Dios, todo lo que Dios es, Él quiere derramarlo sobre su iglesia ahora en este tiempo del fin. Antes de que el rapto suceda, Dios quiere hacer esta gran cosa de derramar su espíritu y su poder y su plenitud y el poder de la resurrección y todo su ser en su iglesia, como lo vamos a ver ahora por unos momentos. Entonces leo, para tomar la base, en el libro de Efesios. Abra usted en su casa, en su Biblia, el libro de Efesios capítulo 1. Entonces dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, porque un ministerio, los verdaderos ministerios son levantados por Dios. No es necesario ir, digamos, a un instituto bíblico, ¿cierto? O a una universidad, porque no, los dones y llamamientos son del Señor. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Este mensaje es dirigido, digamos, a los santos y a los fieles. Entonces nos estamos dirigiendo, Pablo se dirige a los santos y fieles que están, dice, en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo primero, el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Reciba usted esta gracia y esta paz, porque eso es lo que Dios quiere para usted, darle gracia y darle paz. Dice, bendito el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Lo primero que vamos a afirmar, digamos, a corroborar o a resaltar, diría yo mejor, es que la Biblia dice que nos bendijo. Ya lo hizo, no que lo va a hacer, ya lo hizo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con la mitad de las bendiciones, no con 3/4 de bendiciones, dice con toda bendición espiritual. Nos bendijo, no se olviden de eso, ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Ante la fundación del mundo, como lo vamos a ver ahora. Ya Dios nos bendijo porque Dios tenía un plan y tiene un plan. Y ese plan nadie lo puede frenar o detener, ¿ya? O nada ni nadie puede impedir su curso. Dios tiene un programa y ese programa lo está llevando perfectamente a cabo. Todo lo que Dios está haciendo está perfectamente en el tiempo de Dios. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, hay que entender que los lugares celestiales en Cristo es la posición del creyente. Es lo que el creyente ha sido llamado a hacer, es la posición, ¿ya? Entonces, en nuestra posición ya nosotros estamos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones que Dios tenía, todas esas bendiciones, Dios ya las derramó, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo, que es la posición del creyente. Es lo que Dios ha prefijado que usted sea. Porque Dios de antes de la fundación del mundo, como lo vamos a ver acá, tenía un plan para usted, ¿ya? Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. Lo vamos a ir viendo lenta y gradualmente. Entonces, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces usted y yo estamos siendo llamados a tomar nuestra posición, a sentarnos en esos lugares celestiales en Cristo, que es nuestra posición. Entonces, donde somos herederos y tenemos todas las promesas, todas las bendiciones espirituales. Entonces, dice, según nos escogió en Él. Ahora, aquí hay una escogencia. Dios nos escogió y nos escogió en Cristo, nos escogió en Él. ¿Cuándo? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que usted naciera, ¿ya? Antes de que su padre naciera, su madre, su abuelo, su abuela, sus ancestros, ya Dios lo había escogido a usted. Dice entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros, usted, hermano, hermana, ha sido escogido o escogida en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo para servir un propósito. Y eso es lo que queremos ver ahora. ¿Cuál es este propósito de Dios? Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Es el propósito de Dios. Dios lo está llamando a usted y a mí a una vida de santidad, a salir del mundo y de las cosas del mundo, a morir. Como dice la Escritura, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. Entonces, eso es, Dios nos está llamando a salir del mundo y a morir a nosotros mismos y nos está llamando a un camino de santidad,
a ser santo. Jesús dijo, sed santos, o sea, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y dijo también, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y en esto vamos a hablar ahora un poco sobre qué es la adopción. ¿Por qué y para qué Dios nos predestinó para ser adoptados? ¿Qué es lo que es esta adopción? Entonces dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted fue aceptado en el amado antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Dios lo predestinó a usted antes de la fundación del mundo para adoptarlo. Y vamos a ver un poquito más adelante que la adopción espiritual es cuando Dios coloca sobre su hijo o sobre su hija todos los poderes que estaban en Cristo, todo el poder de la resurrección que estaba en Cristo. Eso Dios quiere derramarlo, colocarlo en el hijo adoptado. Pero vamos a ver cómo llegamos a esa adopción. Entonces dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Él lo quiere adoptar a usted y a mí para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces ahí entendemos que es solamente la gracia del Señor. Fuimos aceptos por la gracia, ¿ya? Entonces, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. Si Cristo no hubiese venido a derramar su sangre, nada de esto sería posible, porque Él lavó nuestros pecados en su sangre. Y con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Entonces, estas grandes cosas que estamos hablando, este tremendo tema de la adopción espiritual, ¿cierto? Aquí ha habido que todas las bendiciones espirituales ya Dios las dio, nos dio todas esas bendiciones, pero en nuestra posición en Cristo, en los lugares celestiales. Entonces nos está hablando acá que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y esto es posible solamente a través de la sangre de Jesucristo, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, cuando el Señor lo lava a usted y me lava a mí de nuestros pecados, y ya lo hizo, ¿cierto? Entonces, Él jamás, nunca se acuerda de esos pecados, porque los lava en su sangre y todos esos pecados van a parar al mar de su olvido. Dios nunca más se acuerda de esos pecados y lo ve a usted perfecto, como si nunca hubiese pecado. Y la verdad que usted nunca pecó. Cuando es lavado por la sangre de Jesucristo, Dios lo ve a usted perfecto, sin mancha, sin arruga, por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso dice acá, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No importa cuán oscuro, cuán negro haya sido ese pecado. El Señor dijo, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, ya rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Entonces, eso es posible, repito, por medio de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo? Las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Porque esto, digamos, todo lo que estamos hablando, esta predestinación, esta escogencia ante la fundación del mundo, era un misterio. No era
los teólogos no pudieron entender estas cosas, porque no es por el conocimiento humano, sino que es por la revelación. Entonces, el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios es un misterio, ¿ya? Y Dios ocultó estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces, y se las reveló a sus pequeños. Entonces, en nuestro tema, lo primero, ¿cierto? Fuimos predestinados para ser adoptados, ¿ya? Entonces, en Romanos, capítulo 8, versículo 30, lo voy a leer para ir tomándolo también. Romanos, capítulo 8, versículo 30. 8:30, búsquelo usted también en su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 30, dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios lo predestinó a usted, pero también lo ha llamado, dice, los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificado significa que usted es declarado inocente, sin culpa. ¿Ya? Repito, Dios lo ve a usted por medio del lavado, el lavacro digamos, por medio de la sangre de Jesucristo, lo ve a usted puro, santo, sin pecado. Dice entonces, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 60, versos 1 al 3, donde dice: levántate, resplandece. Esa era una profecía, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Isaías, pero profetizó para usted, profetizó para nosotros, para la iglesia del tiempo del fin. Y dijo así, fíjese, el Espíritu de Dios hablando a través del profeta Isaías: levántate, resplandece. A ver, lo vamos a leer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ¿ya? Porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Fíjense, lo voy a leer. Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál luz? Esta luz de esta última edad, la luz de los 7 días, toda la luz de las 7 edades de la iglesia, esos 7 mensajes han sido revelados a usted y a mí, ya a través de un mensaje de un profeta, ¿cierto? Para adoptarlo a usted. Entonces, fíjense, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto viene como un nacimiento. Lo vamos a explicar un momento más. Entonces, y la gloria del Señor, la gloria de Dios. Dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que Dios quiere hacer, poner su gloria sobre usted. ¿Se acuerda usted en San Juan 17? Capaz que lo leamos ahora. El Señor Jesucristo oró y dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, se la he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces acá dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y esta misma escritura la encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Lo voy a leer para que usted conozca que es una profecía para este tiempo. Dije Apocalipsis capítulo 21, verso 24. Dice así, Apocalipsis 21, verso 24. Dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quién es ella? La esposa del Señor Jesucristo, ya esta esposa que es adoptada, que fue predestinada para ser santa y sin mancha y sin arruga delante de Él.
y que fue escogida antes de la fundación del mundo, fue llamada, ¿ya? Y ahora aquí vemos que la gloria de Dios está sobre ella. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Se refiere a la esposa de Cristo, ¿ya? Porque la esposa de Cristo también está representada en la ciudad, la Nueva Jerusalén. Bueno, entonces, y andarán, dice en Isaías, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, en esto que es la adopción espiritual, tenemos que ver dónde está colocado este nacimiento y qué es lo que tiene que nacer en usted. Por supuesto, los hermanos que están en el mensaje sabemos que son 7 virtudes de la naturaleza divina que tienen que nacer en nosotros. La fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, el dominio propio, la templanza del Señor, la paciencia, el temor de Dios o piedad y el afecto fraternal o el amor hermanable del Señor Jesucristo. Y entonces cuando esas virtudes son enviadas de Dios y nacen en usted por el Espíritu del Señor, ya nace esa estatura en usted, entonces viene la cabeza, la cual es Cristo. Y Cristo es la piedra de corona que vamos a estar quizás hablando también en un momento más. Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Efesios? Tenemos que Dios lo predestinó a usted para ser adoptado. ¿Qué tenemos en Romanos 8:30? Que también Dios, antes de la fundación del mundo, lo predestinó a usted para esto. Ya a nosotros nos predestinó para esta adopción, entonces, y nos ha llamado, nos llamó, nos justificó, dice, y nos glorificó. Y si usted lee, si leemos bien en Romanos 8:30, eso está en tiempo pasado. Lo voy a citar nuevamente. Y a los que antes conoció, a esto los llamó. A los que llamó, a esto los justificó. Perdón, a los que antes conoció, a esto los predestinó. Y a los que predestinó, a esto los llamó. Y a los que llamó, a esto los justificó. Y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Como Dios es el ser eterno, Él no vive en tiempo. Para los efectos divinos, para su mente, esto ya está hecho, ya está hecho. Esto me recuerda el pacto que Dios le dio a Abraham, ¿ya? Abraham le dijo, Abraham, yo tengo un pacto contigo, pero ese pacto no es que si tú haces algo yo voy a hacer esta otra cosa, no, sino que yo te voy a dar un pacto incondicional, sin condiciones, es decir, yo ya lo he hecho. Ya te he bendecido, yo ya lo he hecho. Tú solamente créelo. Y por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿ya? Porque él creyó a Dios. No dudó la palabra de Dios con desconfianza. Él creyó. Y tenía cerca de 100 años y su esposa 90, cuando él esperó 25 años que viniera el hijo prometido por fe, ¿ya? Su esposa había vivido con ella desde jóvenes, ¿cierto? Y no habían podido tener nunca un bebé, un hijo. Pero Dios le había dicho, cuando él tenía, entiendo 70 años, o 25 o 75 años, le había dicho que le daría un hijo. Y Sara era estéril también, entonces, pero él esperó, creyó, no dudó la promesa de Dios con desconfianza, sino que se esforzó en fe y llamó lo que no es como si fuera. Y eso le agradó al Señor, ¿ya? Entonces, y por fe, Abraham y Sara tuvieron el hijo que se llamó Isaac. Entonces, ahora, y nosotros también por fe tenemos que arrebatar estas promesas, que es la adopción espiritual. Y repito que la adopción espiritual vamos a ver que es, Dios lo quiere llevar a usted a un lugar, a una posición, ¿cierto? Donde Él derrame en usted la plenitud de su poder, ¿ya? Derrame en usted su omnipotencia, derrame en usted el poder de la resurrección de Jesucristo. Acuérdese que hay una escritura, que es San Juan 14:12, que dice, el que cree en mí, las obras que yo hago,
Él también las hará, y aún más, o aún mayores. Entonces, el creyente hoy día, en este tiempo, la iglesia del Dios viviente se para en eso, ¿ve? ¿Ya? Y esa escritura es para usted y es para mí. El que cree en mí, usted cree en Él, yo creo en Él. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores. Entonces, bueno, ¿qué hizo Él? Multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, ¿cierto? Viento, sosiégate, tu mar enmudece, o mar, sosiégate y tu viento enmudece, ¿ya? Multiplicó panes y peces, ¿ya? Caminó por las aguas, entonces sanó al ciego, hizo andar al cojo, ¿cierto? Bendito sea el Señor, resucitó a los muertos, ¿cierto? Ahí las hermanas de Lázaro, creo que fue Marta, le dijo, Señor, hiede ya, hace 4 días que nuestro hermano está muerto, está detrás en esa tumba, detrás de esa piedra. Él tiene que estar descompuesto ya. Pero Jesús le dijo, solamente cree, ¿no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios? Entonces Cristo resucitó a Lázaro, que se estaba pudriendo Lázaro, pero para Dios no hay nada difícil, ¿verdad que sí? Entonces, eso es, ¿ya? En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, vemos que lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo era tener una esposa amada, una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero esa iglesia, en designación femenina, es su esposa. La iglesia llega a ser la esposa de Cristo. Y esto no lo tuvieron tan claro los hermanos a través de las edades, como Dios lo está haciendo tan claro hoy día en esta unión, porque Él se está uniendo, Dios se está uniendo con su iglesia. Hay una unión espiritual entre el novio celestial y la novia terrenal. Cada día que pasa, esta unión se va concretando hasta que ella, la novia, llega a ser la esposa de Cristo. Y cuando es la esposa de Cristo, usted sabe que una esposa toma el nombre de su esposo y ellos tienen todas las cosas en común, en lo natural. Y cuando la iglesia llega a ser la esposa de Cristo, ella es heredera de todo lo que Él es. Ella hereda todo lo que es Dios, porque Él, Dios y ella llegan a ser uno solo. Entonces, usted, repito, lo puede buscar en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, donde dice el apóstol Pablo, dijo, grande es este misterio que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, una sola carne. Y Pablo dijo, grande es este misterio. Pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, este era el misterio de Dios, ¿ve? Por eso que la predestinación era un misterio. Esto de la adopción espiritual era un misterio. Esto de que Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo, lo llamó, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó, ¿ve? Eso lo sabía Dios, pero ahora Dios se lo está revelando a usted, que este era su misterio que estaba escondido en su seno, en su corazón, ¿ya? Pero que en el tiempo del fin este misterio que estaba en el corazón de Dios, Dios pondría este misterio ahora en su corazón, en mi corazón, ¿ya? Para que nosotros meditáramos en este misterio, ¿ya? El misterio de Dios y su esposa, Cristo y su iglesia que llegan a ser uno en el tiempo del fin. Y en ella se ve la gloria de Dios y las obras de Dios son expresadas a través de ella, su iglesia, su esposa. Ve que el libro termina al final el libro termina diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen ven, ¿ya? Y el Espíritu y la esposa, ella ya no es más novia, es la esposa de Cristo, es la señora del Señor Jesucristo. Entonces, en Mateo 16, 18, que también lo puede buscar en su casa y en su Biblia, ¿ya? Jesucristo, Él hace una pregunta y dice, ¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre? Entonces, ya, él quería saber, estaba preguntando por la opinión de la gente, qué pensaban acerca de él. Y la gente le empezó a responder y le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres el profeta Elías, ya que ha regresado, y otros dicen que tú eres, digamos, el hermano de Marta y María, Lázaro, que ha resucitado. Bueno, pero estaban equivocados con respecto a eso, porque él no era Jeremías, él no era Elías, no era tampoco, no. ¿Quién era él entonces? Y le pregunta a sus discípulos más cercanos, y vosotros, dijo él, ¿quién decís que soy yo? Y ahí le respondió Pedro, Simón, el hijo de Jonás, ¿verdad? Y entonces Pedro le responde y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces nuestro Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ningún diablo, ningún demonio puede prevalecer en contra de la revelación de esta piedra. Entonces, ¿cuál es la piedra? Cristo es la piedra. Nosotros sabemos que Cristo es la roca de la eternidad, es la piedra de las edades. Y piedra en la Biblia significa una revelación. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo del fin? Dios está revelando a su iglesia, a esta manadita pequeña del tiempo del fin, le está revelando estas cosas. Le está revelando que Él la escogió antes de la fundación del mundo, a ella, a usted hermano, a usted hermanita, la escogió antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y la predestinó para ser adoptada, nos predestinó para ser adoptados, ¿ya? Entonces, y también nos reveló que tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ya Dios nos ha revelado, ¿cierto?, que esto es solamente la gracia del Señor. Hay una escritura en Jeremías capítulo 31, verso 3, donde Dios dice lo siguiente. Mire, los rabinos hebreos leen esa escritura ahí en Jeremías capítulo 31, versículo 3, pero no lo entienden. Ellos creen que eso es aplicado al pueblo de Israel, pero no, fíjense. Ahí en Jeremías 31, 3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Pero eso el Espíritu de Dios está hablando de su esposa, esa esposa que Él predestinó antes la fundación del mundo, que la conoció antes la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, y que la está manifestando ahora. Así como Cristo fue manifestado hace 2000 años atrás, y Él nació de una virgen, ¿ya? Y no fue el óvulo de María, sino que Dios creó esa célula, ¿ya? Y de esa célula que Dios creó y puso en el vientre de María, esa virgen, ¿ya? Nació el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero del costado de Jesucristo Dios ha sacado la parte femenina de Él. ¿Y quién es Cristo? La palabra. ¿Quién es ella? La parte femenina del Señor es la palabra también. Entonces, y este misterio Él lo está revelando por medio de su palabra. Por medio de la palabra está revelando esto. Entonces, por eso que le dijo a ellos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres, Simón, tú eres hijo de Jonás, ¿ya? Porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. ¿Ve? Él ahí está expresando su propósito de que iba a edificar su iglesia, iba a edificar a su esposa en 7 virtudes. Nos lo dice ahí en Mateo,
Pero nosotros ya sabemos que en 2 de Pedro capítulo 1 están esas 7 virtudes en las cuales Dios lo está edificando a usted y a mí, ¿ya? Para que en usted y en mí nazcan esas virtudes, ¿ya? De la naturaleza divina, porque Dios le está derramando sobre el creyente hoy día y está haciendo nacer su naturaleza séptuple, su naturaleza divina, su fe, su virtud, su ciencia, su templanza, su paciencia, su temor de Dios, su temor de Dios, ¿cierto? Y su afecto fraternal. Bueno, son 7 cosas. ¿Para qué? Para cuando esas virtudes estén nacidas, estén probadas que han nacido en usted, entonces viene Él, que es la cabeza de la iglesia, y se une con usted. De eso se trata este mensaje del tiempo del fin, en este matrimonio santo que es por toda la eternidad. Entonces, y eso solamente viene a través de la revelación, ¿ve? No a través de un estudio teológico, no, sino que esto es revelado, ¿ya? Y Dios lo revela. Nosotros solamente tenemos usted sabe, el ministerio de hablar la palabra, pero quien viene y revela esa palabra es el Señor, es el Espíritu Santo. Entonces, la revelación de Dios trae otra vez a Eva a su posición correcta de nuevo con su marido. La primera Eva que cayó allá en el huerto del Edén fue una figura, ¿ya? Dios sabía que Eva iba a caer, ¿cierto? Y Dios sabía que Adán también iba a escuchar la voz de su mujer y que iban a caer y que iban a ser expulsados del huerto y que bueno, y ya los hijos de Dios no vendrían como vino Cristo. Cristo no vino por el sexo, sino que vino por la palabra hablada, ¿ya? Entonces, pero él sabía que su iglesia, ¿cierto?, vendría ahora por la palabra hablada de Dios, porque la escritura es muy clara, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque el Hijo de Dios no es engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, más de Dios, y eso es por la palabra. Es por eso que la palabra, lo digo en este minuto, no podemos agregarle a la palabra ni quitarle. Solamente debemos creerla tal como está ella escrita. No podemos quitarle ni podemos agregarle, ¿ya? Porque hay un ay para quien le agrega o le quita. Si usted recibe la palabra en su corazón y la cree en su expresión pura, esa palabra que es una semilla va a germinar en usted, ¿ya? Y se va a expresar como cualquier otra semilla. La palabra de Dios es como cualquier otra semilla. Dios nos ha dado el ejemplo natural de las semillas, ¿cierto? Que cada semilla produce conforme su género, ¿ya? Para que podamos entender que la palabra de Dios también es una semilla, que si cae en buena tierra va a producir conforme su género. Pero si cae en un terreno pedregoso, un corazón duro, no va a poder germinar, ¿cierto? Y si cae a la vera del camino, los pájaros del campo se van a comer esa semilla y se la van a llevar, ¿ve? Y si cae entre espinos digo, entonces Jesús dijo que los espinos, que son los afanes del día, los afanes del siglo, el hombre se afana y esa semilla también no puede germinar. Pero la semilla que cayó en buena tierra, en profundidad de tierra, esa semilla que cayó en tu corazón, que tú la creíste, esa semilla viene a vida. Eso es. Entonces, y eso va a traer esas 7 virtudes de las cuales estoy hablando. La naturaleza divina, y viene un nacimiento. Entonces, ¿qué es eso? El nacimiento de toda la palabra otra vez. Ya, así como Dios sacó a Eva del costado de Adán, así Dios sacó a su iglesia del costado de Cristo, porque Adán era una figura de lo que Dios haría muchos miles de años más tarde, sacar a su iglesia, la parte femenina de Dios, del costado de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo ahora, que está viniendo a manifestación, ¿cierto?
la esposa de Cristo en este último tiempo. Entonces, si usted lee también, vamos a estar ya terminando, si leen en Isaías, capítulo 54, verso 5, se va a dar cuenta también del propósito de Dios. Y ahí dice, porque tu marido es tu hacedor, ¿ya? Entonces, porque tu marido es tu hacedor. Este era el misterio que Dios tenía escondido antes de la fundación del mundo. En otros vídeos hemos hablado que este misterio era un misterio triple. La primera parte de ese misterio era que Dios quería, ¿cierto?, expresarse en carne humana, expresarse en lo físico, ¿cierto? Porque Él es un espíritu. Y para eso Él creó el cuerpo llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió, habitó en ese cuerpo, ¿ya? La plenitud de Dios habitó en Cristo corporalmente. Eso está en Colosenses capítulo 2, verso 9, donde dice, mirad que nadie os engañe en ninguna manera, ya por medio de vanas y huecas filosofía y sutileza de los hombres, ¿ya? Entonces, porque en Cristo, ¿ya?, en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo Dios fue vaciado en Cristo. Y ahora el misterio, todo lo que estaba en Cristo es vaciado, ¿dónde? En su esposa, en su iglesia. Por eso que la gloria de Dios acá en Isaías 60 es vista en ella, porque todo lo que es Dios ahora es vaciado en su iglesia. Entonces, porque tu marido es tu hacedor, quien nos creó a nosotros es nuestro marido. Y este era el misterio. Entonces, la primera parte de ese misterio triple era que Dios quería expresarse en carne humana para que lo viéramos, para que lo viésemos, para que lo contemplásemos, para que lo tocásemos, ¿cierto? Por eso que la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, asimismo Él participó de carne y sangre, ¿ya? Entonces, por eso que la palabra se encarnó, ¿ya? Si usted lee en Isaías capítulo 7, verso 14, ahí el profeta Isaías dijo, porque el Señor mismo os dará una señal. Lo voy a leer, Isaías capítulo 7, verso 14, y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y ahí sigue hablando, profetizando Isaías, pero en el capítulo 9, versículo 6, retoma esto y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se iba a llamar este niño que iba a nacer de esta virgen, que era María? Dice, y se llamará su nombre, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era Jesús? Jesús era el admirable y es el admirable. ¿Quién es Jesús? El consejero. ¿Quién es Jesús? El Dios fuerte. ¿Quién es Jesús? El Padre eterno. ¿Quién es Jesús? El príncipe de paz. Por eso Jesús dijo en Mateo, ¿cierto? Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Satanás ha engañado a muchos, haciéndoles decir que hay una Trinidad y que Cristo, el Señor Jesús, es la segunda persona de esta Trinidad. Eso es falso, es una doctrina del hombre. Jesús es Dios. La revelación más importante de toda la Biblia es que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento.
Por eso Jesús les dijo, si no creyereis que yo mismo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué le estaba diciendo a los judíos? Le estaba diciendo que el mismo Dios que se reveló a Moisés en la zarza, cuando Moisés le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió, yo soy el que soy, ¿ya? No el que fui o yo seré, porque yo soy es tiempo presente. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ve? Dios es Dios de vivos, no de muertos. Abraham, Isaac y Jacob están en algún lugar, ¿cierto? Ellos están vivos, ¿ya? Porque la muerte es solamente un cambio de morada. Nos cambiamos este traje natural y nos ponemos un traje eternal. Entonces, repito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso Jesús decía, yo y mi Padre uno somos. Por eso que le dijo a Felipe, tú me preguntas por mi Padre, Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo, tanto tiempo hace, disculpen, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Es que lo que pasa es que Jesús es el cuerpo que Dios creó, pero quien moraba en ese cuerpo era Emmanuel. La plenitud de Dios habita en Cristo corporalmente. Pero ahora volviendo a nuestro tema, esa plenitud en la adopción espiritual, Dios la derrama sobre usted. Dios la derrama sobre mí para cumplir San Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Dios derrama su plenitud para cumplir en su iglesia, derramar su gloria en su iglesia, y entonces cumplir San Juan 15:7, que dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros o permanecen en vosotros, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjense, eso es todo lo que queráis, todo lo que queráis. Usted quiere su hijo que está descarriado, su hija que está descarriada, ya, usted quiere alguna cosa, bueno, Jesús dijo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjese, Dios derrama su plenitud en usted. ¿Para qué razón? ¿Para qué razón lo adopta? ¿Ya? Para que usted pueda cumplir, ¿cierto? Marcos 11:22. Ya el Señor le dijo, tened la fe de Dios, porque la fe es de Dios, no es su fe, no es mi fe. La fe de Dios tiene que morar en usted y morar en mí. Entonces Jesús en Marcos 11, capítulo 11, versículo 22 dice, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, ese cualquiera puede ser usted o yo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Leámoslo un poquito, ¿cierto? Leámoslo un poco, eso está en Marcos, ¿cierto? Marcos capítulo 11, versículo 22. Aquí estamos en Marcos, capítulo 11, claro, acá está, versículo 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué dijo el Señor esto? Porque creo que fue Pedro, ¿cierto? Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué es lo que había sucedido? Que habían pasado por la mañana, entonces vieron que la higuera, Jesús vio una higuera y quería tomar un higo, pero no había higo, creo, ¿ya? Y el Señor maldijo la higuera, ¿ya? Y así fue. Y cuando volvieron a pasar por ahí, ¿cierto? Vieron la higuera y la higuera se había secado y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Creo que fue Pedro. Entonces, claro, Pedro acordándose le dijo, maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado, pero acuérdense, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. La traducción más correcta aquí es, tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero hay una condición, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí hay una condición, noten, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero hablando de estas virtudes que tiene que nacer en usted, fíjese que la séptima virtud es amor hermanable. Y el amor hermanable es, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? El Señor le dijo, no, 70 veces 7. Y esos 70 veces 7, entiendo, es una proporción infinita, ¿ya? Entonces, usted debe perdonar, debemos perdonar a aquellos que nos aborrecen, que nos detestan, que pecan contra nosotros, debemos perdonarlos, ¿ya? Así como Cristo nos perdonó. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Orad por aquellos que os aborrecen, por aquellos que os ultrajan. Bueno, ahí tendríamos que ir a Mateo 5:48, pero el llamamiento suyo, hermano, y mío, fíjese, es a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Voy a estar terminando porque la verdad que no extendimos mucho. La única forma de ser perfecto, ¿cierto? Estudie lo que acabamos de hablar, de compartir un poquito. Dios nos está llamando a la perfección. Dios nos está llamando a la adopción espiritual. Esa adopción espiritual es cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted nace como un niño. Perdón, pero usted tiene que crecer en la estatura de Cristo, en la estatura de un hombre perfecto. Ahora en este tiempo en la estatura de la iglesia tiene que llegar a perfección, tiene que tener las virtudes que estaban en Cristo. Y esas son 7 virtudes que están descritas en 2 de Pedro capítulo 1, ¿ya? 7 virtudes que tienen que nacer en usted. Y esas virtudes son probadas. Entonces, cuando esas virtudes Dios las ve que han nacido en usted, y Dios, el Espíritu Santo, que es el tutor, las ha probado, que han nacido en usted y han sido probadas por el tutor, entonces Dios lo llama a usted a un lugar aparte. Y delante de ángeles, ¿cierto?, lo adopta usted como fue lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17. O en Lucas también, lo que se llama la experiencia del monte de transfiguración, ¿ya? Y con eso vamos a terminar. Entonces, vamos a leer en Mateo 17, ya que es lo que más conozco, también está en Lucas. En Mateo 17, ¿cierto? Dice así, con esto estamos terminando la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 testigos, porque la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Entonces, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, 2 testigos celestiales. Moisés, acuérdense, representó la ley y Elías representó los profetas. La ley, no hay redención en la ley. La ley fue un ayo
para llevarnos a Cristo, porque la ley nos encarcela, ¿ya? Ojo por ojo, diente por diente, el que peca tiene que morir. Esa es la ley, ¿ya? Y los profetas, ellos claman por la justicia de Dios, ¿ya? Pero eso es, pero Jesús es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el esposo de la iglesia, el que derramó su vida para redimir a su iglesia, aquella que conoció ante la fundación del mundo y que la predestinó y que la llamó, que la justificó y que la glorificó, ¿ya? Esa es su esposa. Entonces, por eso es que Jesús es el amor de Dios, ¿ya? Eso es. Entonces, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Por cierto, esta no era una nube de agua, es una nube de gloria, ¿ya? Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. A él oíd. Entonces, terminando, esta misma experiencia, lo mismo que hizo Dios con Jesús, a Jesús le dio 3 años de dura prueba. Bueno, Jesús fue probado durante toda su vida, fue un hijo obediente, ¿cierto? Bueno, a los 12 años estaba confundiendo a los fariseos y a los sabios, ¿ya? Y entonces, pero bueno, y entonces a los 30 años empezó su ministerio público, pero fue probado, ¿cierto? Fue tentado por Satanás en el desierto, ¿ya? Fue probado por los fariseos y los saduceos, fue menospreciado, fue escupido, fue golpeado, fue abandonado, no tenía dónde recostar su cabeza. Dios le dio una dura prueba a su Hijo, a Jesús, ¿ya? Y después que Él fue probado, ¿cierto? Después de esta dura prueba, entonces Dios lo llevó a este monte alto y ahí se transfiguró el Señor y su rostro resplandeció como el sol, ¿cierto? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y delante de testigos, delante de ángeles, entonces, porque ángeles son mensajeros, bueno, delante de todos estos testigos, Dios adoptó a Jesús, ¿ya? Y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco morar. A él oíd, yo no voy a hablar más. Ahora lo que él diga es ley y verdad. Toda mi autoridad está en él. Lo que él diga es ley, ¿ya? En otras palabras, la firma del Hijo. Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, a nosotros también tenemos que ser probados. El Espíritu Santo, que es nuestro tutor, tiene que probar que estas virtudes nazcan en nosotros. Y una vez que nazcan, el Espíritu Santo, que es el tutor, prueba estas virtudes ya que han nacido en nosotros, prueba si son genuinamente nacidas. Pero cuando el tutor, que es el Espíritu Santo, ya lleva el repórter al Padre de que el hijo, un hijo acá en la tierra, o una hija, han nacido en este hijo, en esta hija, estas 7 virtudes de la naturaleza divina, y este niño ya no es un bebé, sino que ha madurado, ha llegado a madurez, entonces Dios le dice al tutor: ahora tráelo sobre este monte alto y delante de ángeles, delante de testigos, lo vamos a adoptar. Es decir, voy a colocar toda mi omnipotencia, todo mi poder, todo lo que yo soy lo voy a derramar en él, ya, para yo poder expresarme a través de él, para que él haga las mismas obras que yo hago, pero voy a ser yo haciendo las obras a través de él. Entonces, eso es la adopción. La adopción es cuando Dios te lleva a ti a la posición donde Él derrama su plenitud, todo su poder en el creyente, en el hijo que está siendo adoptado. Y Dios dice delante de testigo: Este es mi Hijo amado, donde yo me complazco morar. A Él oíd. Entonces le da autoridad y lo viste de esa capa de autoridad, y entonces es exactamente el mismo ministerio que Jesús tenía.
porque repito y termino, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hablando de este misterio y terminando, Pablo a los Colosenses le dijo eso, ¿ya? Este misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que nos fue dado a conocer. Mire, los profetas del Antiguo Testamento no supieron esto. Los apóstoles tampoco supieron esto. En las edades, los mensajeros, ya Lutero, Wesley, los pentecostales no supieron nada de esto. ¿Por qué? Porque esto es revelado en el tiempo del fin para aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Me fui mucho, una hora. Yo pensaba hacer esto cortito, 20 minutos, media hora, pero es difícil. Bueno, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Les pido, por favor, lean esto en su casa, estudien esta escritura y que el Señor les bendiga. Dios se los va a mostrar también de una forma mucho más clara. Y usted levántese, resplandezca, porque ha venido su luz, ¿ya? Porque densas tinieblas, fíjense, se pueden ver densas tinieblas, ¿ya? Están rodeando la tierra y oscuridad las naciones, las iglesias. Pero la profecía dice, sobre ti nacerá el Señor, Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esta adopción espiritual, esta colocación del Hijo en la posición donde Dios pueda derramar en él todo el poder que está en Dios, derramarlo sobre él. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad. No se olvide, amados hermanos, si a usted le agrada esto, denle un like, porque no es un like para mí, es para la palabra del Señor, para hacer correr esta palabra. Y este vídeo, esta palabra, compártala con otros, ¿ya? En sus redes sociales, digamos, agréguelo a algún amigo, alguna amistad suya, algún pariente, para que ellos también se nutran con la palabra de verdad. Haga correr este video. Entonces, como digo, denle un like, escriba si quiere, usted, digamos, donde se puede escribir así, hacer algún comentario. Y también, si no se ha suscrito, suscríbase, es gratuito, evidentemente, cero costo, sin costo, y suscríbase porque con eso ayuda también a que el logaritmo, ¿cierto?, de YouTube dé a conocer digamos, pueda correr con más facilidad este vídeo. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy pronta oportunidad con la ayuda del Señor. Dios bendiga a ustedes, amados, los bendiga a ustedes. Estoy orando por ustedes, por los suscriptores. Dios tiene, la verdad que esta palabra de adopción es para ustedes. Que Dios, el Señor Jesucristo, les bendiga. Amén. Y hasta una muy pronta oportunidad. Amén.